a ir a la palabra. Hechos 6:7. Dice la escritura así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Ayúdanos para hacerlo con denuedo, como está escrito, sin aumentarle ni quitarle, porque tu palabra dice que seremos borrados del libro de la vida, aquel que le aumente o aquel que le quite. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre, para darlo tal como está escrito. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Se ha preguntado usted por qué la iglesia no crece? Hoy vamos a hablar sobre la iglesia del Señor que no crece. Y vamos a hablar de crecimiento numérico y de crecimiento espiritual. Y para saber por qué no crecemos tenemos que ir a la Biblia, porque es donde están las metodologías más seguras de crecimiento que Él mismo nos dejó. Mis amados, no necesitamos modelos humanos, hombres ungidos, nuevos apóstoles, profetas o nuevas doctrinas para crecer, porque tenemos un libro lleno de instrucciones correctas para crecer. Por eso no necesitamos modelos humanos. Y para tomar un ejemplo, mis amados, tenemos la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Hoy por el internet vemos a muchas organizaciones, concilios, apóstoles, profetas que ofrecen apoyo para crecer, pero que al final, lejos de ofrecer un crecimiento bíblico, lo único que hacen es saquear económicamente a la iglesia y hacer un desorden de la palabra. Muchos no se dan cuenta que el Señor nos ofrece consejos y mensajes que nos ayudan a resolver esta necesidad. Es muy bueno recibir consejos de alguien, pero mis amados, si ese consejo no tiene argumento, no tiene base bíblica, simplemente es un consejo humano. Por eso el Señor nos ofrece a través de la iglesia primitiva, a través de la iglesia de Jerusalén, consejos y mensajes que nos ayudan a resolver esta necesidad. Mis amados, ningún hombre terrenal tiene la capacidad de enseñar formas de crecer correctamente si no es Dios. Tal vez usted se ha preguntado en su mente y en su corazón: ¿por qué la iglesia no crece? Algunos culpan al pastor, otros culpan a los líderes, otros culpan a la falta de amor, otros culpan a los chismes, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña un modelo a seguir para que la iglesia pueda crecer sanamente. Dice la Biblia que los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús, y muchos sacerdotes judíos también creyeron en Él. Es decir, mis amados, personas difíciles se iban añadiendo al reino de Dios. Por eso el Señor nos dejó este modelo de crecimiento de la iglesia de Jerusalén, que si lo aplicamos correctamente, veremos la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque si nos ponemos a seguir métodos humanos, lo único que va a pasar, mis amados, es dañar al cuerpo de Cristo.
El diablo ha fomentado división a través de estos concilios, a través de estas organizaciones. Mis amados, la viña tiene un modelo de trabajo y vamos a continuar con ella, porque es un modelo que tiene argumentos, que tiene bases bíblicas. No son mis pensamientos, son los pensamientos del Señor Jesucristo. Al principio, sí, mis amados, copiamos algunas cosas, pero a través del paso del tiempo nos dimos cuenta que teníamos que seguir las instrucciones del Señor por medio de su palabra y no de hombres mortales. Mis amados, un servidor ha ido a la palabra de Dios para buscar los planes de Él y no del mío. Por eso la iglesia de Jerusalén tuvo muchas persecuciones, pruebas, desánimos, muertes, pero nunca vemos que desistieron al mover de las enseñanzas de Jesús. Algo que ahora no ocurre dentro de las iglesias, porque lo único que hay es un entretenimiento, mensajes adaptados al pueblo y no un mensaje para el pueblo. Entonces vamos a ver a grandes rasgos por qué la iglesia del Señor no crece en esta primera parte. Número 1, porque no cumplimos con nuestro llamado. ¿Por qué la iglesia del Señor no crece? Porque no cumplimos con nuestro llamado. El llamado, mis amados, no se forma en una escuela bíblica, en un seminario. El llamado viene del cielo. Y después que el Señor te llama, entonces viene la formación y la capacitación. Y si obedecemos a ese llamado, con un Andrés o un Pedro que tengamos, hacemos crecer el reino de Dios. Vaya a Mateo 4:18. Dice la Escritura así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Vea, mi amado, estos hombres no les iba mal, a ellos les iba bien. Y en este momento ellos estaban trabajando, no estaban descansando. Entonces Jesús no llama a ningún perezoso. Jesús llama a gente trabajadora. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia no encontramos que alguien o que Jesús haya pasado y haya visto a alguien en su hamaca, a alguien sentado en su casa y le haya dicho: hey, ven, sígueme. No encontramos a nadie, mis amados. Todo lo que vemos en la Biblia y los que Jesús llamó, los encontró trabajando. Ellos no estaban recibiendo en el templo ni siendo profetizados, estaban trabajando. ¿Cómo estaba Andrés y Pedro? Trabajando. Hoy la gente espera que venga alguien y le profetice: Rambo, salta a la baranda, el Señor dice que tú serás el pastor. Mi amado, esto no funciona así, no funciona. En ocasiones les he dicho: tú tienes llamado para pastorear, tú tienes llamado para abrir iglesia. ¿Sabe por qué me quiero llenar de jóvenes y de gente trabajadora, mis amados? Porque necesitamos a Andrés y Pedro que quieran trabajar, que quieran cumplir con el llamado, que quieran cumplir con la visión de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de ustedes tienen llamado. En su tiempo el Señor se los confirmará. Así que en este episodio pasa Jesús y les hace el llamado. Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Usted cree que ellos entendieron el mensaje de Jesús? Yo estoy seguro que no. Porque no estaban en la sinagoga, estaban trabajando como un día normal.
El Señor no les explicó el porqué del llamado. Él no se paró y le dijo: a ver, Andrés y Pedro, miren, se van a ir conmigo. Dejen de trabajar porque van a ir a predicar por todo Jerusalén y las ciudades circunvecinas. Les voy a pagar bien. Eso no lo vemos en el mensaje del llamado. Solo le dijo: oigan, vengan y los haré pescadores de hombres. Tampoco les dijo: dejen de trabajar secularmente. Eso no iba en el mensaje. El Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, la Biblia no nos da ningún indicio donde nos diga que lo pensarían antes de seguirlo. Mas sin embargo, vea cómo respondieron. Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿cómo dice? Le siguieron. ¿Cómo dice? Le siguieron. ¿Será que ellos en sus familias y con el equipo de trabajo de pescadores no tenían problemas? Yo creo que sí. Porque donde hay más de 2 personas, hay problemas. Pero la Biblia dice que le siguieron. Ahora vea, mi amado, hoy en día el liderazgo de la iglesia del Señor le cuesta entender el llamado que le ha hecho el Señor. Porque lejos de cumplir con el llamado, se hacen otras cosas que no va dentro del llamado. Por eso la iglesia no crece. En lugar de enfocarse en el llamado, la iglesia del Señor está convertida en un ring de boxeo, en un centro de entretenimiento, en una sala de superación personal. En lugar de centrarse en el llamado que ha hecho Dios para alcanzar a los perdidos, se pierde tiempo resolviendo conflictos. Por eso la iglesia no crece. Saben, amados, donde hay 2 o 3 personas, puede suceder 2 cosas. Una, que esté el Señor ahí, y otra, que estén los demonios ahí. Por eso el Señor sigue caminando y dice en el versículo 21: pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, dice la Escritura. El Señor siempre llamó a hombres trabajadores. El llamado para estar en el reino de Dios es para gente esforzada, es para gente trabajadora, es para gente luchadora, es para gente con visión. ¿Por qué estaban rotas sus redes? Porque no eran pececitos pequeños los que pescaban, eran peces muy grandes. Por eso las redes se rompían. Esto es la forma en que el Señor llama y la forma de responder al llamado, dice la Biblia en el versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? Le siguieron. Andrés y Pedro dejaron tiradas las redes y siguieron al maestro, y ellos hicieron algo más complejo. Dice la Biblia que dejaron la barca y además su padre. Tremendo, ¿verdad? Nunca dijeron ellos: lo vamos a pensar, Señor, y luego le avisamos, ya ve que aquí está mi papá. Ellos no dijeron eso. Voy a consultar con mi almohada y luego le mando un mensaje. Esos pretextos no los vemos en ellos. La Biblia dice simplemente que le siguieron. ¿Cómo dice la Biblia? Que le siguieron. La pregunta: ¿por qué la iglesia no crece? Porque no hemos dejado nuestras redes. No hemos dejado nuestra barca.
No hemos dejado nuestra familia. No estoy diciendo abandone su familia, no. Simplemente hay mucha idolatría en la familia. Por eso la iglesia no crece, mis amados. Yo amo al Señor, dicen algunos, pero no vayan a ofender a mi hijo o a mi hija, porque verán que saldrá los López que hay dentro de mí. No ha dejado a su padre, menos la barca, menos las redes. Entonces dice el versículo 22: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amados, debemos centrarnos en el llamado que nos ha hecho Dios. Sin duda, hay muchos cristianos que conocen la Biblia, pero se olvidan de aplicarlo a sus vidas, mis amados. Por eso vemos a muchos cristianos fracasados. ¿Por qué la iglesia no crece? La pregunta. Porque están más enfocados en pelear que en cumplir el llamado. Cuando la viña empezó, el pastor Horacio Briones oró por nosotros y nos despedimos bien. Un servidor no salió peleado de la iglesia. Un servidor salió bien de la iglesia Maranata. El pastor Horacio oró por nosotros frente al pueblo de Dios, y así salimos a abrir la iglesia. Y cuando empezamos, solo empezamos con una familia, más el pastor Saraín y la pastora Mari, que estaban con nosotros. No empezamos con nadie más. Y vea, 14 años después, ahora usted está aquí. Mis amados, lejos de estar en el llamado, nos enfocamos más, están arreglando problemas. Y entonces viene el desbalance, y por eso el diablo arremete, toma el control. En lugar que sea el Espíritu Santo, el espíritu demoníaco empieza a moverse. Por eso la iglesia no crece. Un servidor se ha enfocado en el llamado. Casi no hago caso a los problemas y pleitos. Tal vez usted lo ha visto. A veces lo pongo a escuchar, porque van a quitar la paz de mi llamado. Un servidor no se deja enfermar por nada. Simplemente prosigo a la meta del supremo llamamiento que me ha hecho el Señor. Problemas nunca van a dejar de ser. Van a estar todo el tiempo, van a haber problemas dentro de la iglesia. Es bíblico que haya problemas, mis amados. Es bíblico. Ya lo enseñamos en el libro de Mateo 24. Es bíblico que haya disensiones los unos a los otros, porque cuando esto se ponga más fuerte, es señal que Cristo viene por su iglesia. Aleluya. Cuando obedecemos y nos centramos al llamado de Dios, nos bendice. Cuando Pedro se paró a predicar, lo hizo con el respaldo de Jesús, no lo hizo con el respaldo de algún hombre. Cuando Pedro predicaba, se salvaban miles de personas. La gente perseveraba porque estaba centrado en su llamado. ¿Cuántos cristianos andan como errantes buscando refugio, y cuando la hallan no se acomodan, no se sienten cómodos ni crecen, porque el lugar donde salieron se fueron peleando? Y ahora donde están no crecen. Amados, centrémonos en nuestro llamado que nos ha hecho el Señor. Crezcamos en medio de los problemas. Hace unos días, mis amados, estaba escuchando un documental del director finado del grupo Audaz, el señor Rigo Domínguez. Y cuando lo vi, me senté a oír el documental. Y él dice que él sufrió mucho en su banda musical. Y dice que lo rechazaban. Y entonces se fue con una disquera y le dijo: ¿nos puedes apoyar? Queremos grabar contigo. Y la disquera le dijo que sí, solo que había una condición: en tu grupo tienes que meter 2 bailarinas. Y entonces él dijo: no, porque las mujeres traerán problemas a la banda.
como que esto, mi amado, no está muy lejano de la iglesia. Porque cuando hay ministerio de mujeres, mis amados, lo único que encontramos es problemas. No sé por qué, pero hay problemas donde hay un grupo de mujeres. Tenía razón Rigo Domínguez. Él no quería mujeres en su banda porque lo único que le traería eran problemas. Hace unos días, mis amados, me fui a la panadería y me encontré a una hermana y llevaba bastante pan para tortas. Y le dije: muchas bendiciones. ¿Y para qué quieres tanto pan? Porque ellos son 2 nada más. Y me dice: es que voy a hacer unas tortas en la iglesia donde voy. Caen mal. Esa hermana es diácono y ella no ha dejado sus redes, ni su barca y ni su padre. Por eso actúa así. Cuando no dejamos todo esto, mis amados, actuamos no como un llamado, no como un cristiano verdadero, sino como alguien que no es creyente. Por eso la Escritura dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de herencia, porque a Cristo el Señor servís, dice la Biblia. Amados, cuando vengan las oleadas de pruebas, de tribulaciones, no se sienta solo. Dios está con usted, pero si está centrado en su llamado, si está centrado en otras cosas, va a sufrir. Un servidor, mi amado, se ha tenido que humillar ante muchos hermanos. Me han humillado, incluso han hablado mal de mí, pero yo estoy centrado en mi llamado hasta que Cristo venga por su iglesia. No importa que se enojen contra mí, no importa que yo me tenga que humillar, no importa, mis amados, porque al final yo le sirvo a Él y el Señor me ha puesto como servidor, no como Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis amados, pongamos la mirada en Cristo. Si realmente ha sido llamado, mire a Cristo, mire al Señor, no mire a los hombres. No se ponga a ver y ni se ponga a escudriñar problemas. Mire a Cristo, porque solo Cristo salva. ¿Por qué la iglesia no crece? Escuche: por descuidar la oración. Saben, amados, mientras vivamos en esta tierra, vamos a pasar por muchas tribulaciones. Y si cree que no tiene que pasar por eso, ahí le va un aviso de última hora: la muerte es para todos y en cualquier momento lo visitará. Hoy la iglesia está más enfocada en eventos, fiestas, mensajes que la iglesia quiere escuchar, congresos por allá, mas no en la sana palabra del Señor. Mucho menos que se ore, mucho menos que se ayune. Por eso la Biblia dice en Mateo 24:12, dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por descuidar la oración deja de ver amor. ¿Será culpa del pastor? ¿Será culpa de la iglesia? No. En general, la iglesia no quiere orar, y al no hacerlo, el diablo entra con toda su fuerza a destruir lo que ya está construido. En verdad, aquí, mis amados, no necesitamos de hombres ungidos, de apóstoles y de profetas que nos traigan nuevas palabras, nuevas revelaciones, porque usted y yo tienen la palabra de Dios, tiene el instructivo de vida, y si no la lee y no lo aplica a su vida, ya es su problema.
pero yo no le busque más pies al gato. El libro de los Hechos habla más de oración que de otra cosa, porque sabía la iglesia del Señor que la fuerza está en el poder de la oración. Mis amados, no se enoje que estemos insistiéndole a cada rato: venga a la oración, vaya a la oración, ore por favor. Mis amados, ¿sabe por qué no crecemos? Porque no oramos. Dice Hechos 1:14, vaya por favor, póngale una marca, póngale una señal si no ha leído esta parte, por favor. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia oraba y oraba y perseveraba orando. No estaban divididos, estaban unánimes. Los malos caracteres, las malas actitudes, las malas conversaciones no lo quita el hombre, lo quita Dios por medio de la oración. ¿Cuánto dicen amén? Mis amados, el amor es benigno, pero también dice la Biblia que el amor es sufrido. Si está sometido en oración, verá el amor en todo su esplendor. Alguien me dijo un día que estábamos trabajando antes de la fiesta: pastor, lo ofendieron feo. Sí, le dije. ¿O no le entendió? Claro que sí, le entendí. Sí, lo vi como me ofendieron. ¿Qué va usted a hacer? Amarlo más. ¿Sabe qué hice, mi amado? Agarré mis cosas, me fui a la casa, me puse a orar y al final lloré. Pero no le tengo odio a nadie, yo lo sigo amando. Porque si mi corazón y mi mente se concentra ahí, voy a perder la paz. Y yo necesito estar fuerte, necesito estar valiente, porque Dios me ha llamado para predicar su palabra. Por lo tanto, al diablo no hay que hacerle caso. El diablo está vencido en el nombre de Jesús. Cuando descuidamos esta parte de la oración, nuestros sentidos, que es nuestro estado carnal, hace ver y sentir efectos. Y entonces se enreda la ciencia con lo espiritual y muchos terminan atribuyendo esos efectos científicos a los demonios o la carne. Uno de esos efectos es el efecto Pigmalión. Yo no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así, Pigmalión. Ahí una persona se convence a sí misma de que no puede hacer algo. Puede que su rendimiento se vea afectado, llevándola a fallar, aunque técnicamente tenga la capacidad de hacerlo. Pero dice, no puedo. Es ese efecto. Y a veces pensamos, amado, que son demonios. O cuando alguien se altera, pensamos que son demonios. No, mi amado, es un efecto. Y cuando alguien, mi amado, está pasando por esas circunstancias, todas las cosas lo ve mal, todas las cosas le ve un defecto, y entonces le damos la entrada a demonios. Realmente no son demonios, es la ciencia, es un efecto que está en movimiento. Por eso, al descuidar la oración, nos convertimos en carnales. Por eso perdemos el llamado. Vemos más problemas que gloria del Padre. Si alguien no ora, pierde fuerza y no puede ser cristiano con su propia fuerza, porque eso no es cristianismo. Aquel que ora, Dios lo respalda. La iglesia que clama a Dios, Él le responde. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Por eso crecía, mi amado. Dice Hechos 3:1, vaya por favor.
Mire qué dice la Escritura. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena era como a las 3 de la tarde. Pues esa hora subían al templo a orar, por eso eran respaldados por el Señor. Pero por descuidar la oración, el diablo arremete la iglesia. Muchos cristianos trabajan en la obra mecánicamente, como cristianos robots. El robot está programado y no hace más de lo que se le diga. A veces, mis amados, nosotros actuamos así como robots programados. Lleva la escoba, bueno, y en su caminar hay una basura. ¿Y por qué no levantó la basura? ¿Por qué no me dijo usted? Es un robot. A veces allá en la puerta hay basura. Pasan los hermanitos. Robot. Pastor, ¿no ha usted orado por mí? Usted no ha orado por mí. Me voy a ir a otra iglesia. Así me han amenazado, hermano. ¿Usted cree, hermano, que me voy a... Ay, se va a ir? Ay, ¿qué voy a hacer? No, hermano. Si se va, que Dios lo bendiga. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La iglesia con usted o sin usted, conmigo y sin mí, la iglesia sigue funcionando. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: orad sin cesar. Orad sin cesar. Mis amados, si la chica de panderos practicaran esto de la oración, dentro de 6 meses tendríamos otro grupo más de panderos. De verdad. Si los músicos ejercitaran esta parte de la oración, dentro de 1 año tendríamos otro grupo de músicos. Si los diáconos juntos practicaran la oración, dentro de unos pocos días tendríamos más músicos. Lo que necesitamos, mis amados, es comprometernos a dar testimonio de Cristo. Necesitamos comprometernos en nuestro llamado y en la oración para hacer crecer el reino de Dios. En el mundo secular hay calidad de músicos, calidad de danzarinas y todo tipo de artistas. La iglesia del Señor lo necesita, pero vamos a traerlos no engañados. Traigámoslos bien enseñados. Traigámoslo diciendo que está en pecado y que la paga del pecado es muerte y que necesita arrepentirse para que venga a servir, y lo tengamos aquí en esta plataforma. Pero no lo traigamos engañados. Un músico se fue hace unos meses y me dijo: es que aquí hay muchas reglas y aquí no ponemos reglas. Y me dijo: me voy a tu iglesia porque allá no hay reglas. A veces da ganas de ponerlo, mi amado, poner reglas. Lo que ha ocurrido es que hemos descuidado la oración, y al no haber oración se vienen todas esas olas de necesidades, de desánimos, de chismes, de pleitos, de rumores, y entonces, mis amados, se descompone todo lo que hemos construido. Ese es el trabajo del enemigo. Por eso se dice que el diablo no sabe sumar, no sabe multiplicar, lo que sabe es dividir. Dice Hechos 6:3, dice la Biblia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la... ¿en qué? Y en el ministerio de la palabra. A veces nos lamentamos que la gente se va. Primero, porque es una naturaleza latinoamericana. Y segundo, porque son cristianos que no oran. Cuando hay oración, mis amados, hay paz.
Dice Hechos 9:31. Dele vuelta a su Biblia y dice la escritura así: entonces las iglesias tenían, ¿qué tenían? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados, seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él con la ayuda del Espíritu Santo, y cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. Mis amados, tenemos que pasar más tiempo orando y predicando su palabra que hacer otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia primitiva pide confianza y valor y se ponen en oración, y dice la Biblia en Hechos 4:31, mire cómo dice la escritura. Cuando hubieron, ¿qué dice? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó ahí? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia no le falta amor, mis amados. La iglesia lo que le falta es oración para provocar el amor. Es lo que le falta. La iglesia no le falta amor. La iglesia lo que le falta es oración para provocar el amor entre los hermanos. Por eso nuestra vida cristiana no tiene que ser robotizada, tiene que ser esforzada en la oración. Dice la Biblia que cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo, y a partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Qué tremendo, mis amados. ¿Saben esto cómo le cuesta practicar el cristiano? No descuide la oración. Es una herramienta básica para nuestra vida espiritual. La oración es lo que les hacía mantener los miembros de la iglesia de Jerusalén. Vea Hechos 2:42. Mire qué dice la escritura. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... ¿Y en qué? En las oraciones. En las oraciones. Por descuidar la oración, mis amados, nuestros grupos no crecen. Por descuidar la oración, la gente no llega. Por descuidar la oración, tenemos problemas. Mis amados, por descuidar la oración, le hacemos más caso al problema que la gloria del Padre. Tenía razón un cantante que dijo que el que no ora, el diablo se lo devora, y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, y el que ve mucho internet y se pasa el tiempo en su celular, se le va la bendición. Mucha razón. La pregunta es, ¿está cumpliendo con su llamado y en las oraciones, o lo ha descuidado? Mis amados, como iglesia necesitamos crecer en estas dos áreas. ¿Quiere usted ser Andrés? ¿Quiere usted ser Pedro? ¿Quiere dejar sus redes? ¿Quiere dejar su barca? ¿Quiere dejar a su padre? Levántese y vamos a orar. Padre bueno, en esta noche, mi Dios amado, yo te pido, Padre celestial, que nos des esa fuerza, Padre, de levantarnos para cumplir nuestro llamado, para cumplir, Señor, la oración, y no descuidar esa parte, Dios amado, para que el enemigo, para que el diablo no tome ventaja.
Dios de los cielos, te ruego por el poder de tu Espíritu Santo que nos hagas crecer en esas dos áreas, que podamos cumplir completamente con nuestro llamado y con la oración. Señor Dios de los cielos, nos rendimos a ti. Gracias, amado Padre.